Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Horas cruciales en Francia. El país espera los resultados de las negociaciones que llevó a cabo Sébastien Lecornu con los partidos políticos para encontrar una salida a la crisis. El saliente primer ministro, previo a su reunión con Emmanuel Macron, aseguró que había voluntad para tener un presupuesto antes de fin de año. Avanzan los diálogos para poner fin a la guerra en Gaza. Hoy se unen al proceso el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, justo después de que Hamás entregó una lista de prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes. En Argentina, la justicia condenó a 10 y 8 años de prisión respectivamente a las dos personas involucradas en el fallido atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022. Ampliamos desde Buenos Aires. Y en nuestra sección En Contexto, hoy nos trasladamos hasta Afganistán, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que busca recuperar la base aérea de Bagram en manos de los talibanes desde la retirada estadounidense en el país en 2021, una medida ampliamente rechazada por los países de la región y que persigue numerosos intereses geoestratégicos. Esto lo analizamos con Marta Moya enseguida. Empezamos. Vamos a iniciar en Francia, que está a la expectativa por conocer los resultados de las negociaciones políticas llevadas a cabo por Sébastien Lecornu. En los últimos días, el saliente primer ministro habló con los representantes de los diferentes partidos políticos para encontrar una solución a la crisis. En las últimas horas antes de la reunión que sostiene con Emmanuel Macron, el premier anunció con optimismo que hay voluntad para alcanzar un acuerdo de presupuesto antes de que se acabe el año. Más en el informe de Gabriel Colchen. Se podrá evitar la disolución de la Asamblea Nacional. Es la misión de Sébastien Lecornu, el primer ministro que dimitió el lunes y que se ha reunido con los grupos políticos para intentar encontrar un terreno común. Todas las consultas que he mantenido muestran una voluntad común de garantizar que Francia cuente con un presupuesto antes del 31 de diciembre de este año. Esta voluntad común está creando un impulso y una convergencia que nos alejan claramente de la perspectiva de una disolución. Y para evitar la disolución, el partido de Emmanuel Macron está dispuesto a todo, incluso a una posible suspensión de la polémica reforma de las pensiones. La ex primera ministra Elisabeth Borne, quien hizo adoptar la reforma, dijo este miércoles que está abierta a discutir la suspensión de esta desde enero de 2026. Una concesión que fue recibida positivamente por los partidos de izquierda, aunque se mantienen prudentes. Nous avons parlé de la suspension de la réforme des retraites. Hablamos de suspender la reforma de las pensiones. En estos momentos no tenemos ninguna garantía de que esta suspensión se vaya a producir realmente. Solo lo mencionó la ministra de Educación, Elisabeth Borne, que también inició esta reforma. Pero nadie en este momento puede garantizar que así sea. Mais personne à ce stade ne nous garantit le fait que ce serait le cas. La izquierda pide que Emmanuel Macron nombre un primer ministro de su bando, lo que daría lugar a la famosa cohabitación. Por su parte, la extrema derecha de Marine Le Pen, aunque esté a favor de acabar con la reforma de las pensiones, amenazó de censurar cualquier primer ministro que nombre Emmanuel Macron. En Francia hoy se llevó a cabo también el tercer día de audiencias en el caso del único de los 51 hombres que apeló la sentencia por violación sexual contra Gisèle Pelicot. La mujer instó al sujeto a reconocer sus actos después de que se proyectaran 14 videos en los que se muestra a Pelicot inconsciente y que fueron grabados por su ex esposo en 2019. El condenado se defendió diciendo que nunca había violado a nadie y que fue manipulado por Dominique Pelicot. Se espera que el veredicto se conozca este jueves. Hoy se lleva a cabo el tercer día de conversaciones para intentar detener la guerra en Gaza. Hamás anunció que intercambió una lista de nombres de rehenes israelíes y prisioneros palestinos que podrían ser liberados en virtud de un acuerdo. Para el encuentro llegaron el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner. A su vez, algunos líderes mundiales, como el presidente de Egipto, expresaron su optimismo sobre el posible fin de los enfrentamientos. Más detalles en el siguiente informe.
Las negociaciones de paz para Gaza se intensifican. Este miércoles, varios altos funcionarios se han unido a las discusiones. Entre ellos se encuentran el primer ministro catarí, el enviado de Donald Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner. A su vez, representantes de la Yihad Islámica, grupo que también tiene retenidos a rehenes israelíes, participa en las charlas. El presidente de Egipto tomó nota de la llegada de enviados importantes y adoptó un tono positivo. Las palabras que recibí fueron muy alentadoras y quería anunciárselas a ustedes, a los egipcios, a la región y al mundo. Funcionarios turcos, incluido el jefe de inteligencia del país, también están presentes en los diálogos. Este miércoles, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que cree que Hamás ha demostrado su voluntad de paz y pidió a Israel que cese los ataques contra Gaza. Poner toda la carga de la paz sobre Hamás y los palestinos no es un enfoque justo, correcto ni realista. Actualmente, el mayor obstáculo en el camino que conduce a la paz son los ataques de Israel. Por su parte, Hamás anunció que entregó a Israel una lista de prisioneros que desea liberar a cambio de los 48 rehenes israelíes, de los cuales se cree que unos 20 siguen vivos. Según el periódico israelí Haaretz, la lista podría incluir al destacado activista y político Marwan Barghouti, quien fue condenado a más de 5 cadenas perpetuas. El medio de comunicación también detalló que Hamás ha solicitado los restos de su antiguo líder, Yahya Sinwar, y de su hermana Mohammed. Mientras tanto, persisten interrogantes sobre varios aspectos claves del plan de 20 puntos de Donald Trump, entre ellos la posibilidad del desarme de Hamás, el momento y el alcance de la retirada de las tropas israelíes de Gaza y la creación de un organismo internacional para gestionar el enclave. De Medio Oriente vamos a España. Los diputados convalidaron el decreto de ley que establece un embargo sobre las armas procedentes y con destino a Israel. Aunque recibió la luz verde por parte del Congreso, esta medida era aplicada de facto desde octubre de 2023, según el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Vamos hasta ahora a Madrid con nuestra corresponsal Marina Colorado. Marina, muy buenas noches, casi ya para usted. Este fue un proceso de votación donde reinó la incertidumbre hasta el final. Cuéntenos al respecto. Sí, correcto. Como bien mencionabas, este decreto ley o este embargo estaba de facto operando ya en España desde hace varios meses y ya se había implementado, estaba en vigor desde septiembre de este año cuando se aprobó en Consejo de Ministros, pero necesitaba de este paso de convalidación en el Congreso de los Diputados para poder empezar su tramitación legislativa. Han sido 178 votos a favor, 169 en contra, es decir, los votos de PP y de la ultraderecha de Vox y una abstención. Pero la incertidumbre estaba en que Podemos, el partido de extrema izquierda, no definía su sentido del voto hasta horas antes de esta votación. 4 votos que eran imprescindibles para que sí se pudiera convalidar. ¿Por qué Podemos dudaba? Porque dice que este es un embargo ficticio, que es un embargo fake, dicen literalmente, y que es un coladero para la complicidad de España con el Estado genocida de Israel. Dicen desde Podemos, porque se refieren a una cláusula que existe en este embargo de armas en la que se exceptúa este embargo de armas en caso de excepción por interés general de la nación y también porque siguen pudiendo pasar naves aéreas o barcos por los puertos estadounidenses que están ubicados en el sur de España. No es el único grupo parlamentario que dudaba o que tenía reticencias acerca de este embargo de armas. Todos los socios de investidura de Pedro Sánchez lo consideran insuficiente, pero decían que era mejor votar que sí ahora a que continuáramos España como país colaborando a la masacre israelí en Gaza y que además podrán hablar de ello y ampliar o minimizar esas excepciones durante su tramitación parlamentaria. También este embargo ha creado fricciones dentro del propio gobierno. Recordemos que España está gobernado por una coalición entre el Partido Socialista y Sumar, una coalición de movimientos progresistas y el Sumar, estos socios más progresistas del gobierno, pedían la ruptura total de relaciones diplomáticas, comerciales, financieras con Israel, algo a lo que el Partido Socialista por ahora no se presta. Marina, es una medida simbólica del legislativo, pero con poder.
Claro, sobre todo es poder social, porque el clamor en España ha sido enorme. De hecho, varias organizaciones pro-palestinas, muchas de las que estaban detrás de las convocatorias de manifestaciones masivas que ha habido a favor de Palestina y en contra de la masacre en Gaza, clamaban por este fin de comercio de armas con Israel y pedían este apoyo a un embargo, aunque sea un embargo imperfecto. La cancelación de comercio de armas de España a Israel no va a hacer mucha mella en las cifras millonarias que tiene Israel. De hecho, el Ministerio de Defensa israelí reportó 14.700 millones de exportaciones en 2024. Y esto, es decir, el que España no comercie con Israel, no va a suponer mucho daño en cuanto a economía, pero sí es un movimiento fuerte político, puesto que España se convierte en el primer país de la OTAN, por ejemplo, en validar este embargo de armas hacia Israel, pero sobre todo pone más presión en un contexto internacional en el que España está liderando las medidas en contra del gobierno de Israel, sobre todo a nivel europeo. Marina, muchas gracias por este informe desde Madrid. Cambiamos de tema. No cesa la puja entre la Casa Blanca y los gobiernos locales por las redadas antimigratorias. Esta vez el presidente Donald Trump instó a encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois al acusarlos de no proteger a agentes migratorios en medio de las protestas de ciudadanos locales. El hecho llega en medio de una pugna por la legalidad del envío de tropas de la Guardia Nacional de Texas a la mayor ciudad de Illinois, contra la cual ambos gobernantes presentaron acciones legales. Y de allí pasamos a Argentina. La justicia dictó sentencia contra las dos personas involucradas en el intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2022. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy con los detalles de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Tribunal Federal Oral número 6 leyó efectivamente las sentencias. Las dos principales personas acusadas eran Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte. Recordemos, Fernando Sabac Montiel era el hombre que empuñó el arma e intentó disparar contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022, pero ese tiro nunca salió y no logró su cometido. Bueno, en el caso de él, lo sentenciaron a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y a su compañera en esta tentativa, que es Brenda Uliarte, la sentenciaron a 8 años por ser partícipe necesaria del crimen. En el caso de Sabac Montiel, además, se suman otras causas y en total va a tener una condena de 14 años, Brenda Uliarte 8 años y un poquito más, un par de meses. El tribunal, por su parte, también decidió absolver a Nicolás Carrizo. Recordemos que estas personas, Nicolás Carrizo, Brenda Uliarte y Sabac Montiel, habían iniciado juntos, antes de que ocurriera el atentado, un emprendimiento para la venta de copos de, aquí le dicen copos de azúcar o nubes de azúcar callejera, y quien era el jefe de esa organización para la venta callejera era Nicolás Carrizo. Bueno, el tribunal determinó que en este caso, en el caso del atentado, Carrizo no era culpable y por lo tanto decidió absolverlo. Así que estas son las novedades en esta causa respecto a lo decidido por el tribunal, que va a dar recién en el mes de diciembre, el 9 de diciembre, si no estoy viendo mal, las explicaciones de por qué determinó la sentencia en este sentido para cada uno de los condenados. Vamos con nuestra sección En Contexto. Y como es usual, aquí ponemos perspectiva a una de las noticias más importantes de este día, y por ello saludo en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Igualmente, Andrés, buenas tardes, un placer aquí coincidir contigo. Lo mismo te digo, Marta. Vamos a hablar hoy de Afganistán y Estados Unidos, una noticia que no está en los grandes titulares, pero que tiene mucha importancia geoestratégica, y es que Donald Trump dijo hace unos días, Marta, que recuperar la base de Bagram en el país en manos del Talibán luego de la controversial retirada de las tropas estadounidenses en agosto de 2021. Sí, Andrés, un anuncio que quizá no vimos venir,
pero asimismo un interés que Donald Trump había mostrado desde hacía tiempo en comparecencias públicas y mítines de campaña, especialmente criticando el manejo de la administración del demócrata Joe Biden en la retirada estadounidense de Afganistán. Trump comentó su deseo de recuperar esta estratégica base aérea de Bagram durante su visita de Estado a Reino Unido hace unas semanas y en medio de una conferencia de prensa con su homólogo británico Keir Starmer, quien se quedó con esta cara. Veamos. Íbamos a abandonar Afganistán, pero íbamos a hacerlo con fuerza y dignidad. Íbamos a conservar Bagram, la gran base aérea, una de las mayores bases aéreas del mundo. Se la dimos a cambio de nada. Por cierto, estamos intentando recuperarla. Eso podría ser una pequeña noticia de última hora. Estamos intentando recuperarla porque ellos necesitan cosas de nosotros, pero una de las razones por las que la queremos es, como saben, que está a 1 hora de distancia de donde China fabrica sus armas nucleares. Estas palabras del presidente estadounidense son del 18 de septiembre. 2 días después, el 20, volvió a la ofensiva, esta vez desde su red social Truth Social, amenazando directamente con, textualmente, cosas malas a Afganistán si no devolvían la base aérea de Bagram. Él dijo que no quería... Directamente dijo, si no nos devuelven Bagram, vamos a hacer cosas malas a Afganistán. Eso dijo Andrés. El mandatario republicano cita a intereses estratégicos en esta base aérea como controlar el avance nuclear de China. Ahora vamos a ver exactamente dónde está la base militar. Y además, con esta amenaza, a la espera de ver en qué queda, también contradice Trump lo que su propio gobierno firmó en febrero de 2020 durante su anterior mandato. En esos llamados acuerdos de Doha que pautaron el retiro de tropas de Washington y de la OTAN y, entre otras cosas, dejaron por escrito las garantías de respeto a la soberanía de Afganistán, lo que ahora las autoridades del Talibán rechazan cualquier tipo de injerencia de este tipo. Veamos. Cabe recordar que en virtud del Acuerdo de Doha, Estados Unidos se comprometió a no utilizar ni amenazar con utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Afganistán, así como no a interferir en sus asuntos internos. Por lo tanto, es necesario que se mantengan fieles a sus compromisos. Marta, de otro lado tenemos que hablar también de otro de los actores de la región que hoy se ha pronunciado a sí mismo en rechazo de estos planes renovados del mandatario estadounidense, pese a ser muchos de ellos socios de Washington. Sí, los actores regionales, claramente el panorama de hoy no es muy diferente al posterior al 11S de 2001 y a la invasión estadounidense de Afganistán posterior. Irán, por ejemplo, está lejos de tener consensos con Washington. Rusia ha reforzado mucho su presencia en Centroasia, reconociendo como legítimo al gobierno talibán. Pakistán es un socio de Estados Unidos, pero tiene su propio problema con los talibanes. Las otras repúblicas regionales, los istanes, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, guardan buenas relaciones con ambos países, por lo que parece improbable que secunden los planes de Donald Trump. De hecho, estos días estos países, junto a China e India, que conforman el formato de consultas de Moscú sobre Afganistán, han rechazado tajantemente esta ambición del republicano, incluso poniendo de acuerdo a enemigos acérrimos como son India y Pakistán, una opinión que ha secundado el ministro de Exteriores talibán. Afganistán es un país libre e independiente. A lo largo de su historia, el pueblo afgano nunca ha aceptado la presencia extranjera. El plan y la política seguirán siendo los mismos. Afganistán será libre e independiente. Queremos mantener relaciones económicas, políticas y diplomáticas con todos los países del mundo. Pero la presencia militar en Afganistán es inaceptable para el pueblo afgano, para el Emirato Islámico de Afganistán y para la región. Bueno, Marta, pero en medio de toda esta renovada controversia tenemos que hablar de la propia base de Bagram. ¿Qué es, dónde está y por qué es tan importante para la estrategia de Estados Unidos en la región? Bien, Andrés, cuando hablamos de Bagram, hablamos de la base aérea más grande de Afganistán, que se encuentra a menos de 1 hora en coche de Kabul, la capital afgana. Fue inicialmente construida por los soviéticos en los años 50 y luego remodelada y ampliada por Estados Unidos durante la ocupación.
Por eso cuando Trump dice que es suya no es del todo verdad. Bagram fue el mayor centro de operaciones de Washington y otros aliados de la OTAN a principios de los 2000. Llegaron a pasar por esa base aérea más de 100.000 tropas en el año 2012 en esa ofensiva contra ISIS, y Trump dice que esa base está cerca de Wakhan, el corredor terrestre de 92 kilómetros que conecta a China con Afganistán por tierra, y cerca de donde el gobierno de Beijing, en el occidente del país, de China, estaría realizando tests nucleares. Por tanto, reocuparla podría hacer que Estados Unidos monitoreara esos avances militares chinos, su gran competidor, obviamente, además tener control sobre operaciones antiterroristas, disuadir asimismo a Rusia en Centroasia y mirar a una región que alberga rutas comerciales muy importantes, así como reservas enormes de tierras raras, petróleo y gas natural. Marta, ya para finalizar, ¿qué tan viable es el deseo de Trump de retomar esta base aérea y a qué costo podría hacerlo con la oposición de todos los países de esta región? Bien, Andrés, pues lo que tenemos que tener claro es que no va a ser a priori nada fácil para Donald Trump. Por ejemplo, los países de esa región centroasiática dependen en buena medida de Afganistán para obtener gran parte de sus reservas de agua dulce. China juega en otra liga, lo sabemos, y el propio Talibán no quiere humillarse de nuevo con una nueva ocupación. Si Trump quiere conquistar Bagram sí o sí, tendría que hacerlo, dicen los analistas, bajo una nueva invasión, lo que significaría desplegar a miles de tropas y recursos, disponerlos en países vecinos y asumir costos prohibitivos. Por la vía diplomática, Donald Trump debería reconocer a los talibanes, eliminar las sanciones económicas a Afganistán y normalizar relaciones con un gobierno que vulnera derechos fundamentales de manera probada y flagrante. Sin embargo, hay otros analistas que sugieren que si Estados Unidos da apoyo económico, logístico, financiero a fuerzas antitalibanes dentro del país, puede que poco a poco pueda abrir el camino para esa retoma de Bagram, aunque dicen esos mismos analistas que no será ni fácil ni rápido. Pues Marta, muchas gracias por poner en contexto la importancia también de esta base Bagram, sobre todo qué es y dónde está, porque no la conocemos, ¿no? Exacto, hace mucho no se habla de Afganistán concretamente desde el retiro de las tropas. Lo vuelve a poner. Gracias, Moya, Andrés. muchas gracias nuevamente y nos vemos mañana con más información. Mañana más, gracias. Y a ustedes televidentes, gracias por sintonizarnos. A continuación los dejamos con nuestra crónica del día, Medio Ambiente, con María Clara Calle. Te dije, Moya.